Bienvenidos a Mente, Identidad del Guerrero Iluminado y Maestros Kaizen. Es el 19 de agosto, jueves 2010. Me acuerdo de la fecha solamente porque es mi cumpleaños. Entonces, en celebración vamos a tener una sesión especial. Tenemos 2 horas para celebrar la ocasión, conseguir terminar este capítulo 15. Lamentablemente estuve sin internet casi todo el día, entonces no lo pude subir hasta última hora, entonces, pero ahí tienen copias. Tenemos nuestra primera pregunta de personas que están participando a distancia, y es con eso que se me fue la internet y no conseguí copiar y pegar la pregunta, entonces la tengo aquí más o menos de memoria, entonces tengo que parafrasear. Aquí dice: ¿cuáles son sus lazos con y qué aspecto de su experiencia le llevó a comprometerse, dedicarse al cambio social del pueblo latinoamericano? Es una persona que está no solamente leyendo los Maestros Kaizen, sino leyendo, pues, evidentemente la bitácora y otras cosas, y una pregunta bien perspicaz. Bueno, varias cosas, yo diría. Mis lazos con tienen que ver, pues, en parte lazos culturales, en parte lazos raciales, lazos culturales, pues sí, pero, o sea, en parte de ser latino, español, ibérico, haber nacido en los Estados Unidos, entonces técnicamente me hace hispanoamericano. Pero hay muchos españoles, tal vez la gran mayoría, lamentablemente, que no sienten ninguna afiliación necesaria con los problemas socioculturales políticos de Latinoamérica. Entonces tendría que decir que explorar eso de 3 partes. Una, por parte de mi madre, los principios liberales de la República, una indignación ante la injusticia social, eran propios de mi abuelo, que nunca llegué a conocer, pero llevo su nombre y mi segundo nombre, Alejandro, y por supuesto el segundo apellido, Guerra, y eso fue, sin lugar a dudas, una parte muy influyente de mí. Mi madre, a pesar de lo que yo escribo acerca de las madres en general, quiero mucho y respeto mucho a mi madre, precisamente por muchas de las formas en las que no es una madre típica, comparable a las madres, lamentablemente, que se ven. De hecho, yo diría que mi madre era mucho más dura y exigente que mi padre, y eso no es con mucho una crítica en cuanto a mi padre, simplemente mi madre parece que fue hecha imagen y semejanza a las madres espartanas. Creo que todos mis alumnos y discípulos han oído cantidades de veces el episodio cuando yo tenía 4 años y mi madre no me dejó entrar en la puerta hasta que no me enfrentara y recibiera mi paliza, etc. Entonces, por parte de mi madre, y curiosamente, pues, es una influencia que muchos radicales latinoamericanos han tenido. Che Castro, en el siglo pasado, la influencia de individuos que venían que habían los perdedores de la guerra civil republicana. Por parte de mi padre, pues todas las historias
haber vivido las circunstancias pertenecientes al pueblo afroamericano y al pueblo amerindio, y una conciencia de mi herencia racial, cultural en ese aspecto. Pero lo que creo más que nada iba a atar esos lazos serían mis experiencias personales de pequeño, principalmente en Estados Unidos, pero también en Europa, con el racismo, la violencia racial. Eso me hizo particularmente sensible a pues, todo lo que tenía que haber pasado, todo lo que estaba pasando mis parientes y todo lo que tenían que haber pasado mis ancestros. Entonces, juntándose todo eso, pues eso creo que fue lo que llevó gran parte de mi desarrollo en ciertas direcciones. Creo que en otros lugares he escrito cerca de en mi vida de desarrollo intelectual había como dos polaridades que eran opuestas y se complementaban. Por una parte estaba la cuestión individual psicológica, o sea, las experiencias del individuo, el cerebro, experiencias místicas, lo que el individuo pues, solo puede adquirir. Por otra parte estaban las influencias sociales, la realidad de las personas, influencias culturales, realidades políticas, injusticias, historia. Entonces, esos pues, diferentes partes, tiempos de mi vida me dediqué más a uno que al otro, pero nunca en ausencia total el uno del otro, por ejemplo. Y a veces se juntaba mucho el hecho de haber estudiado literatura latinoamericana, historia, cultura, política, economía, etc. En mi licenciatura, que me llevó a estudiar realismo mágico, la perspectiva chamánica, pues ahí se combinaban los dos, porque el estudio, como estancia del chamán, de sus experiencias, me llevó a adentrarme en el misticismo, hipnosis, el cerebro, etc., pero también en las influencias en el pueblo particular latinoamericano, las influencias culturales, en la superstición, el pensar, etc. Y no simplemente como una persona que viene de afuera, sino también como una persona que tenía experiencias desde adentro. Por cuestiones raciales, también pues, una persona de raíces mixtas como yo, pues se siente muy cómodo cruzando ciertas fronteras. O sea, una vez una persona crece en ambientes en los cuales entra en una tienda e inmediatamente están los guardias de seguridad ahí pendiente de lo que se va a llevar. O sea, viene a ser el pan nuestro de cada día. Cuando eres pequeño, mi mamá dice, mira, cuando entres en una tienda, acuérdate, manos en los bolsillos o fuera, pero no estés metiendo las manos y fuera de los bolsillos porque van a pensar esto. Ok, entonces ya vives como tras líneas enemigas. Entonces, cruzando la frontera, pues, ya pues, te vuelves invisible a todo eso. Ya sea en México, ya sea en Brasil, ya sea en Cuba, o ya sido en esos lugares. Pues, entonces, pues claro, hay una comodidad, un confort. Entonces, muchas cosas se van combinando para sentir ese tipo de compromiso. Entre otras cosas, pues puedo reconocer mucho en el pueblo hispanoamericano defectos, limitaciones, porque al fin y al cabo me considero hijo de dos, un ex imperio y otro imperio, y por una parte, pero nunca completamente aceptado por ninguno de los dos. O sea,
ni en España ni en Estados Unidos, por lo que son la mayoría de las personas. Me han dicho que las cosas han cambiado mucho en España y me alegro tremendamente de ello, pero lo que uno experimenta cuando se va formando deja huellas. ¿Okay? Entonces puedo reconocer problemas inherentes al pueblo latinoamericano de no no puedes sentirse identificado ni con su padre ni con su madre, o sea, ni con sus raíces indígenas ni con sus raíces españolas. O sea, es un pueblo francamente bastardo. O sea, es un pueblo que se ha criado ilegítimo. O sea, son hijos de, pero no pueden establecer esos lazos con, y eso es problemático. Eso es problemático y reconozco muy bien los efectos de eso. Entonces viven en una ignorancia de su identidad. Yo, por fortuna, donde nací, donde me crié, pude criarme distinguiendo entre la identidad, la afinidad que tengo cultural con España, pero no tengo una afinidad racial con España, a pesar de que mi madre es española. Ahí es una barrera la cual yo no puedo cruzar, ni tengo necesidad a mi modo de sentir. Tengo mis lazos, mi identidad española cultural, y cualquiera que me conoce sabe perfectamente que soy muy orgulloso de ello. Eso es lo que le falta al pueblo latino. Es decir, pues puede que hayamos sido víctimas de, pero tenemos derecho a. Toda esa herencia cultural es nuestra. Toda esa grandeza pasada y presente en España es nuestra también. Que a ellos no les guste, a los españoles actuales, etc., ese es su problema. Ese es su problema. ¿Okay? Entonces, reconozco muy bien el problema, no solamente a un nivel intelectual, sino a un nivel mucho más personal. Es un problema que también parte también el pueblo latinoamericano, lo comparte con el pueblo amerindio, un pueblo derrotado, mi pueblo, en parte, derrotado, que vive tras líneas enemigas, en reservas, una existencia que ya no es la suya, o sea, una identidad a la cual, si al apache o al cherokee, en mi caso, o al mohicano, o al mohawk, o cualquiera de ellos, le quitas su modo de vida, que estaba tan vinculado a la tierra, ¿okay? Le quitas eso, es como agarrar un tigre y meterle en una jaula en un zoológico. ¿Hasta qué punto sigue siendo tigre? ¿Qué te robas de eso? Y cómo encontrar su identidad, tiene que soltar muchas cosas, y cómo logra encontrarse. Y si el pueblo latinoamericano no logra vincularse con su pasado indígena, su pasado en muchos casos también africano, afroamericano, sobre todo en lugares como Brasil, pero también en Colombia, Cuba, por supuesto, sin lugar a dudas, que pues también está alienado de sí mismo. Okay. El pueblo afroamericano, otro pueblo en estado de alienación, que algunos tratan de establecer vínculos con sus antepasados blancos, difícil de puede sentirse orgulloso de un antepasado con el cual uno tiene vínculos por violación. Difícil, lo entiendo. Recientemente mi padre, en los últimos años, se ha dedicado a investigar el árbol genealógico, hacer estudios genéticos. Por lo visto el Overton, el apellido,
por supuesto, es la línea blanca, viene de, si me acuerdo bien, de Irlanda, hay sangre confirmada celta. Overton, que creo que es John Overton, si me acuerdo bien, que fundó ¿cuál es la ciudad tan popular de Elvis? Las Vegas. No, de Elvis. Elvis Presley. Sí, ¿cuál es la Memphis. ciudad? Memphis, sí, fundador de Memphis. O sea, hay generales, coroneles por parte de mi abuela, y para él encuentra pues una forma de vincular y un orgullo en ello, y me parece excelente y es un paso que debería darse. Yo no he logrado dar ese paso todavía, mi hermano tampoco, pero es un paso que reconozco. O sea, en el mismo hecho, en la misma forma que yo no puedo dar ese paso por ahora, no digo que no sea posible, simplemente hay una barrera. Reconozco que sea tan difícil tal vez para el pueblo latinoamericano dar ese mismo paso con respecto al pueblo español. Sin embargo, es un paso que tiene que dar para integrarse, para estar íntegros, para formar una identidad. Muy diferente al caso del afroamericano. ¿Por qué? Porque el afroamericano, aunque dé ese paso, sigue viviendo tras líneas enemigas, mientras que el pueblo, los países latinoamericanos tienen su propio país. Muy diferente. O sea, el afroamericano sigue viviendo tras líneas enemigas, sigue estando en una situación que a diario, y eso lo estoy captando, por ejemplo, desde el ojo del huracán, con todas las estadísticas de arrestos, etc. Las condiciones sociales, económicas, educación, encarcelamientos, arrestos, etc. recuerdan constantemente que no es bienvenido. No por todos, por supuesto, estamos hablando de estadísticas en agregado, pero el sistema en sí recuerda que no es bienvenido. El latinoamericano que vive en su propio país no tiene ese problema. Su problema es sí mismo. Ese es el problema. Entonces, no es la misma situación para el afroamericano reconocer su ascendencia blanca que para el latinoamericano reconocer su ascendencia española, sobre todo pues, cuando pues, hay muchas cantidades que serían irreconocibles, o sea, no se podían distinguir de españoles hasta que no hablaran por el acento, pero o sea, eso aparte no había forma de distinguirles, muchos. Entonces, muchos motivos, tanto personales, o sea, de mi propia experiencia personal, como por educación, por enseñanza, por ambas partes. Y claro, por supuesto, por mi herencia. O sea, si voy a... Y esto me acuerdo, mi padre mismo me lo decía, bueno, desde pequeño, me decía, si un lugar donde tú te sentirías muy a gusto sería Latinoamérica, Brasil, Cuba. Nadie repararía en ti. Y es cierto. De hecho, el primer lugar, aunque viví de pequeño en Puerto Rico, el primer lugar de Latinoamérica de adulto en que yo aterricé fue en Brasil. Y aparte de mi estatura y pues otros aspectos, que mi presencia, nadie sabía que yo no era, se preguntaban que dónde era, pero no había nada que me indicara, no eres de aquí. Okay. Entonces, pues, todas esas cosas juntas. Y el por qué... O sea, todo eso explica el cómo, pero ¿por qué tener ese sentido de obligación? Eso debería seguramente atribuírselo más bien a mi madre. La influencia, la idea de que si uno puede, debe. O sea, si uno puede dar, debe. Y eso, por supuesto, eso le viene a ella
toda la ideología socialista, comunista también, inherente en la República, que era la ideología que motivó la República y se expresó en la Guerra Civil Española. Y también, pues sí, otro detalle más, el sentirse afuera o sea, de la sociedad, como parte de por parte de mi madre, eran los perdedores. O sea, aun siendo españoles y eso, eran los que habían perdido la guerra. Fuera de... también hay una herencia a mi parte de mi madre judía. ¿Okay? De nuevo, perdedores que tuvieron que esconderse durante siglos fuera de... Y claro, por parte de mi padre, tanto los indios como los afroamericanos, perdedores y afuera de... Y eso es lo que sucede aquí en Latinoamérica. Perdedores y afuera de... ¿Afuera de dónde? Afuera de sí mismos. ¿Okay? Afuera de sí mismos. Y creo que así lo resumiría. ¿Okay? ¿Alguna pregunta al respecto? Para continuar, ya lo dejo para preguntas que tengáis. No respecto a esto, pero tengo preguntas porque yo era siempre nosotros somos hablando de mindfulness. Y los últimos días yo era leyendo de consciousness. Conciencia. Y a mí hay muchos paralelos entre los dos. Necesito un poquito de clarificación si mindfulness y consciousness son sinónimos con el otro o son diferentes. Y son sinónimos, está bien. Si son diferentes, ¿cuál es la diferencia y cómo los dos trabajar juntos para ser un humano? Okay. Bueno, la conciencia simplemente es ese aspecto de la mente-cerebro que nos hace atentos. En inglés se pueden distinguir entre consciousness y awareness. ¿Okay? En español no existe una diferencia, entonces estamos un poco limitados por el idioma. Pero el hecho de saber que existimos, eso es la conciencia. Mindfulness es como una metaconciencia. Ahora tienes que enfocar tu atención, decidir en qué vas a atender, de qué vas a ser consciente. Pues ser consciente, pero no tener control sobre tu conciencia. Es como la conciencia es como una linterna, una flashlight que enfoca, ¿okay? Pero lamentablemente las personas no nacen con control de la linterna. Piensan en diferentes cosas, ven, o sea, no hay control. Mindfulness es la disciplina de controlar eso, de decir, quiero ser consciente de esto, de ser consciente de lo que estás siendo consciente, de estar pensando consciente de tus pensamientos, es decir, estoy pensando eso, no debería pensar eso, eso no me lleva a ninguna parte, mejor pienso en esto. Okay. Entonces, por ejemplo, en nuestro programa de mindfulness, el básico es aprender a enfocar la atención, la respiración. Tenemos diferentes tipos de meditación, pero en general es esto, decido que voy a enfocar mi mente consciente en eso, ya empiezo a controlar, ¿okay? Estáticamente. Luego, en movimiento, haciendo algo, enfocar mi atención, como cuando hacemos movimientos de artes marciales, por ejemplo, el Kaizen o las armas, o enfoco en movimiento. ¿Okay? Luego ya el mindfulness estratégico, cuando decido en qué voy a enfocar mi atención, qué es lo que voy a poner dentro de esta mente consciente. O sea, la mente consciente, siempre tenemos que estar con metáforas y son incompletas, son imperfectas, porque la mente consciente todo demás son intentos
de describirlo, pero podemos pensar en la capacidad de la mente de estar conscientes de nuestra existencia. Acordaros, esta percepción, lo que uno ve, toca, oye, ¿okay? Información que viene de fuera, estimula la mente. Emociones, ¿okay? Somos conscientes de emociones. Imaginocepciones, ¿okay? Imágenes de, si digo la palabra mofeta, ¿todos saben lo que es una mofeta? No, ¿ok? Entonces, para los que saben, ¿quién sabe lo que es una mofeta? Nada, ok. Entonces, digo mofeta no sirve de nada. Si digo zorrillo, zorrillo, ok. Mofeta, para los españoles sabrán lo que es la mofeta. Zorrillo, si digo skunk, ahí sí, ya saben, ok. Ahora tiene una imagen, ok. Esa imagen, tú no sabes lo que es un zorrillo, ok. Entonces, esa imagen, imaginocepción, boom. Okay, entonces la mente puede, consciente, pues más o menos lo que puede tener, o sea, lo que abarca son esas tres categorías. Pues mindfulness es decidir cuál de ellas y en qué sentido, qué quieres llenar tu conciencia. Y para eso tienes que ser consciente de lo que estás, tienes que poner atención a tu conciencia. Entonces, podemos llamarlo una metaconciencia, más allá de la conciencia, que está decidiendo, no, esto no voy a pensar en esto, no me interesa. Muy importante en todas las, sobre todo las clases guerreras, porque el guerrero, te enfrentas con la muerte, tienes que estar presente. De nada te sirve pensar en, y si me mata, ¿qué va a ser de mis hijos, mi familia? No, eso ya, ¡pum! Y la mente consciente típicamente se va a donde le da la gana. O sea, boom, se va aquí, se va allá, hay un proceso. Si una persona dice blanco, pues va a negro. O sea, hay una cadena de asociaciones personales, culturales, lingüísticas, que no hay mucho control. Mindfulness es el proceso de controlar. No, yo voy a estar en control cuando quiero, cuando necesito. Okay. Buena pregunta. Ok, entonces, la última cosa es feliz cumpleaños y disfruta este libro de conversaciones de consciousness. Pues muchas gracias. Sí, Bernard Bond, Chalmers, Crick, Pat Churchland, The Verge, Ramachandran, muchos de estos conozco personalmente. Gotcha. Excelente. Esto es venganza por lo de Pat Churchland. Muchas gracias. Excelente, excelente. Gracias. That's it, nada más. Ok. Pero buena respuesta. También, gracias. Me alegro. Buena pregunta. Sí, la calidad de las respuestas están limitadas a la calidad de las preguntas. Si no me hacen buenas preguntas, no tengo oportunidad de lucirme. Queda como el torero. Si no tiene un buen toro, por muy bueno que sea el torero, no le puede sacar, no le puede hacer nada con la faena. Necesita un buen toro. Soy un buen toro. Yo tengo varias preguntas, Maestro Kaizen, la bitácora, trajo Maestro Kaizen, cuando menciona en el capítulo 15, acerca de, cuando menciona de Dios, de las reglas que pone, mi pregunta fue, o sea, si no hay Dios, no hay reglas, entonces como personas y sociedad, o sea, no somos gente de principios, o sea, si nos basamos a algo dictado, entonces si nosotros no tenemos principios, no los aplicamos y no los conocemos, es lo que sucede con nosotros. Pues, ok, voy a ponerlo de otra forma. Imaginaros que
que existiera Dios o cualquier otro ser con los atributos de Dios. O sea, omnisciente, ve todo, absolutamente todo, sabe todo lo que estás pensando, lo que vas a hacer, etc. Tienes libre albedrío. ¿Cómo se traduce libre albedrío? Free will. ¿Okay? Tienes libre albedrío, puedes hacer las cosas, o sea que no, aunque sepa, porque es omnisciente, lo que vas a hacer, no te va a castigar antes de hacerlo. Pero imagínate que este ser omnisciente, omnipotente, ¿okay? Está observando, y cuando cometes un pecado, ¡pum!, desapareces, quemado. ¿Okay? Entonces, vas por la calle, ves a alguien robar, ¡pum!, fulminado, ¡pum!, desaparece. ¿Cuánta gente robaría? Nadie. O sea, absolutamente nadie. ¿Cuánta gente se saltaría una luz roja o un alto si supieran a ciencia cierta que les van a castigar? Nadie, o casi nadie, a menos que hubiera una emergencia o algo así. Pero sí, ¿okay? Entonces, ¿qué sucede con esta cuestión de Dios? Pues evidentemente ninguna institución puede demostrar que Dios va a castigar o a los injustos o premiar a los justos en vida. O sea, porque eso es uno de los grandes problemas de la religión, todas las religiones, salvo el budismo que evita todo ese, budismo original evita toda esa cuestión, noble silencio y todo eso, lo evita. Pero las demás pues tienen el problema de lidiar, o sea, tienen que lidiar con ese problema, porque los justos no siempre son premiados y los injustos no siempre son castigados ya. Entonces, la solución del problema es, lo posponen el castigo a después de la muerte. Para el hinduismo, que el castigo viene en cómo reencarnas. Para el cristianismo, en todas sus facetas, catolicismo, protestantismo, bla bla bla, el islam, todas las versiones del monoteísmo, ¿okay? Épico, vas al paraíso, ¿okay? O vas al infierno y vives con esa espada de Damocles pendiente sobre tu cabeza. Has robado, tú sabes que has robado, crees en Dios, sabe que Dios lo ha visto. Entonces, ahora tienes que vivir con esa culpa, hacer algo, ¿okay? Para disculparte algo. Si eres católico, vas a confesión, X Padres Nuestros, no sé qué, no sé cuántos, ¿ok? Y ya, haces tus donaciones y ya, te sientes limpio y vas y sientes a que vaya bien, ¿okay? Si las personas de verdad creyeran en eso, pues no sería como en el caso de que tuvieran evidencia clara aquí, alguien roba, alguien comete adulterio, okay, etcétera, y boom, desaparecen ahí fulminados. Pues en esa situación garantizado que no habría pecado, ni habría crimen, ni nada. Entonces lo posponen. Si las personas de verdad creyeran de la misma forma que, por ejemplo, cuando yo era chaval y hacía algo, mi madre decía, espérate que venga tu padre, no me cabía la menor duda de que el castigo me llegaba. 100%. Espera que llegue tu padre y se lo voy a contar. Oh, ¿ok? No había duda. ¿Okay? Mi padre era como el Dios del Antiguo Testamento. ¿Okay? No el Dios del Nuevo Testamento, no, del Antiguo Testamento. ¿Okay? Entonces no me cabía la menor duda de que me venía el castigo. O si no era físico, era de alguna forma, y lo peor era un sermón de 3 horas, que es una tortura psicológica. ¿Okay? Prefería, por favor, si simplemente me hubiera pegado, dura X tiempo más el dolor y ya estoy libre. No, pero esto aquí no puedo hacer nada. Tengo que aguantarme y ser mejor que ponga buena cara. ¿Okay?
Entonces, si las personas de verdad creyeran, tampoco habría crimen. Lo que pasa es que no creen. Quieren creer, les hace convenientes creer. Entonces, cada uno anda por ahí con su Dios personal que les perdona todo. Pues si Dios perdona todo, ¿de qué sirven los mandamientos? O sea, un mandamiento no es un mandamiento si te lo van a perdonar. Es una recomendación. El Vaticano debería cambiarlo, es decir, ya no son mandamientos, son recomendaciones. Estaría bien que no mataran, no robaran, no honraran, etc. Nos gustaría, a Dios le gustaría eso. ¿Me explico? ¿Okay? Entonces, no hemos salido de esa... O sea, no hemos desarrollado culturalmente, socialmente, psicológicamente al punto de que no lo hago por mí. No porque me vayan a premiar o castigar en otro mundo, después de la vida, la vida en la muerte. ¿Okay? No. No robo por mí. No porque hay cámaras o van a contar el inventario. No. Simplemente porque yo no soy ladrón. Y ya. ¿Okay? Ese es el problema. Mientras que un pueblo, una sociedad, una civilización, que no robe por temor al castigo, sigue siendo ladrón. O sea, el ladrón no es la persona que no roba cuando le están vigilando. ¿Okay? No, eso no es ser honesto o honrado, eso es tener falta de oportunidad. O sea, una gran diferencia. La persona honesta, la persona con oportunidad que no lo hace. Que tenemos grandes oportunidades para cometer crímenes. Las personas lo cometen. Evidentemente, de verdad no creen en Dios, tienen un Dios así personal que les va a perdonar todo, o su santo que le da el platanito, unas cuantas monedas y ya está, le va a perdonar todo. Eso no es creer. ¿Okay? Entonces tenemos que pasar esa fase y decir, no lo hacemos por nosotros. Entonces, respondiendo a no, mientras que no robemos, porque no somos ladrones, no tenemos principios. ¿Okay? Tener principios es la base de uno. No lo hace simplemente. Yo os he contado el chiste del hombre que la va a la mujer y le dice, ¿se acostaría conmigo por $1.000.000? Ah, sí, $1.000.000. Y por 50, dice la mujer indignada que se ha creído que soy prostituta. No, eso ya quedó establecido, ahora estamos regateando. ¿Eh? Entonces, ni por 1.000.000, ni por 10, ni por 50. Mientras que no sea así, no tenemos principios. Se me vino a la mente ahorita cuando en el capítulo 15, cuando Norma, el personaje de Norma ya explota y saca toda su frustración de la única manera, y aquí lo nota muy bien. Se me hizo muy profundo este pedazo en cuanto a logré captar lo que estaba transmitiendo. Como dice, la mirada del maestro se fijó en la de los asistentes, sobre todo en la de Norma, cuyas lágrimas fluían libremente de ojos encendidos del dolor de generaciones de repudio, de durezas, de falta de esperanza y de miseria. En esa mirada había todo lo que yacía escondido tras una máscara protectiva de ira y de resentimiento. ¿Podría elaborar un poquito más en eso, Shoei? Esa es la esencia de la condición existencial del afroamericano, del amerindio, del latinoamericano y seguramente del maorí, del aborigen y de quién sabe cuántas otras civilizaciones, culturas
en el planeta que han sufrido durante generaciones, ¿okay? Un estado de alienación, pérdida, peor que pérdida material, eso no es nada, pérdida de cultura, de historia, de dignidad, una y otra vez. Y están tan desconectados con sí mismos, lo único que pueden, la única emoción que les mantiene, ¿okay? Es la ira. Porque cuando empiezan a examinar todas las otras emociones de pérdida, ¿okay? Es como enfrentarse a un tsunami de emociones que amenaza a engullirlos, amenaza a destruirlos, entonces ni quieren ni pueden abrir eso. ¿Y cómo sé yo eso? Porque lo he vivido, porque lo he tenido. Por eso. De ahí, supongo que en respuesta o conexión, referencia a la primera pregunta, mi conexión fundamental con el pueblo latinoamericano, ¿okay? Lo comprendo, lo siento, lo he sentido, lo he sobrepasado, y como yo lo he sobrepasado, ¿okay? Yo sé cómo sobrepasarlo, pero reconozco, ¿okay? Es una enfermedad, por decirlo de una forma, una dolencia, mejor dicho, que es tan común, está tan arraigado en nuestros pueblos, y en esto digo el afroamericano, el amerindio, en mis pueblos, el iberoamericano y otros muchos, ¿okay? Está tan arraigado y para mí es tan conocido, ¿okay? Lo que pasa es que no pueden salir de él. Entonces, ese es el problema. Solamente saben expresarse con ira. ¿Por qué? Porque la ira al menos es una emoción que motiva, o sea, que te mueve, al contrario de la depresión, que simplemente te paraliza. Entonces se alimentan de ira. La ira simplemente que desemboca en la violencia, en última instancia. Por eso estamos tan empapados de violencia. Las reservas amerindias, violencia doméstica, violencia contra uno mismo, el alcohol, la droga, que es una violencia contra uno mismo, contra su dignidad como ser humano, ¿okay? Porque nadie que tiene dignidad hace eso con sí mismo, no lo hace, porque se quiere demasiado, ¿okay? Cualquier cosa, una persona tiene un libro, tiene un bolígrafo, si lo valora no lo destruye. No tratarían así a sus coches, no comprarían un coche, un automóvil, un carro y empezarían a golpearlo, ¿okay? De la forma que se tratan a sí mismos. ¿Por qué? ¿Okay? Si quieren destruir, pues no tienen otra forma de expresarse, no tienen otra forma de expresar todo ese dolor, ¿okay? Toda esa ira. Se destruyen a sí mismos, destruyen a familias, golpean a sus mujeres, esposas, sus hijos, el perro si tiene alcance, pueblo amerindio, pueblo afroamericano, exactamente lo mismo, todo el pueblo latinoamericano, todos los pueblos, es lo mismo. ¿Okay? Ese es el gran problema. No sé si respondí a tu pregunta. Sí, muchas gracias. Shoday, ¿cuál es el significado de una identidad Kaizen? Yo sé ese término, identidad Kaizen. No. Ok. Sí, no, eso me vino a mí, simplemente porque me voy dando cuenta, o sea, las anotaciones de maestros Kaizen en lo que es la bitácora, simplemente se trata de identidad, se trata de identidad. Quisiera saber una identidad Kaizen, que estoy más o menos tratando de enfocar en eso. ¿Cuál es el significado de una identidad Kaizen? No, más que nada no decir propósito o el significado de la identidad. Ok, pues Kaizen opera de dos formas fundamentales. Uno es objetivo.
¿Okay? Otro es proceso que lleva al objetivo. Tenemos que tener un objetivo en mente, ¿okay? Bien claro, cuál es nuestro objetivo. Y tenemos que tener un procesos que lleven al objetivo. El objetivo tiene que estar bien claro. En el caso de la identidad, uno tiene que saber tener una idea, un arquetipo, un modelo, un héroe, algo a que aspirar. Quiero ser así. Y un proceso que lleve, que pausadamente, pacientemente, con perseverancia, con meticulosamente, a llevarnos allá, ¿okay? A ese destino. Muy importante. Entonces, el Kaizen, para lograr cualquier objetivo, es fundamental, ya sea fabricar coches, automóviles, ¿okay? Computadoras, pantallas de televisión, etc. Cómo se aplica sobre todo en Japón, cómo se aplica en el Oriente, en Extremo Oriente. Pero nosotros lo estamos llevando más allá a la esencia de lo que es uno, que lo más importante es la identidad. ¿Por qué? Porque lo que sufrimos aquí es una crisis de identidad. No sabemos lo que somos. En Latinoamérica está la cuestión religiosa. ¿Somos o no somos hechos en imagen y semejanza a un Dios que no se parece a nosotros? Problemático. Gran problema para el pueblo afroamericano. Que aunque haya habido muchos afroamericanos y pensadores que hayan dicho, no, Cristo en realidad fue negro. Pero da lo mismo, eso son ideas. Pero fundamentalmente la imagen que queda es de un hombre blanco con pelo largo, claro y ojos claros. ¿Okay? Eso fundamentalmente. Entonces siempre estás enajenado. El único pueblo que tiene que pasar por eso. El Buda, sea donde queda la India, budismo, vas a Japón, vas a China, y el Buda va cambiando en imagen y semejanza a la cultura que lo sostiene, que creen en él. Todos los demás pueblos tienen religiones, sus paradigmas trascendentales que surgen de ellos. ¿Por qué el europeo cambió la imagen de Cristo a alguien que cuando le mirara, le reflejara a él o a ella? Evidentemente era imposible genéticamente, y muchos estudios lo han confirmado. O sea, no iba a haber en el Medio Oriente en esos días un hombre de tez clara, ojos claros, pelo claro. Eso no iba a pasar. ¿Pero qué pasó? Le tuvieron que transformar, porque Dios, cualquier Dios que sea, o cualquier objeto de nuestra veneración, tiene que ser un reflejo de nosotros. Porque en última instancia, ¿qué es? Es un ideal al cual nosotros queremos aspirar a ser. El Buda para los budistas es un ideal, un modelo de un ser que las personas quieren esforzarse a ser. Pues claro, si lo miran y no se parece a ellos en absoluto, jamás, o sea, hay un corte ahí, no podrían. Lo mismo pasó con los europeos. ¿Cómo van a blancos así, ojos claros, tez clara, etcétera, sentir una conexión con un hombre que sería seguramente tez más oscura que la mía, ojos marrones oscuros y no negros, etcétera? No, pues lo transformaron, lógicamente. Es un proceso normal, psicológico, cultural. ¿Okay? Aquí estamos desconectados, problema. Entonces, Kaizen, fundamental. Hay que ir a ver cuál es el objetivo. Como sabemos en el Kaizen, para llegar al objetivo muchas veces hay que retroceder a los principios, pero bueno, eso es parte del proceso, pero uno tiene cuál es el proceso que nos va a llevar. Ambos van juntos y uno tiene que ser eficiente. ¿Okay? Tienes un recurso muy limitado, tiempo, vida. Y si quieres lograr algo con ello, tienes que ser consciente de ello. Claro, tienes una religión como el hinduismo que dice, pues tienes quién sabe cuántas reencarnaciones, pues ya no hay urgencia.
Ya si eres un patán en esta vida, da lo mismo, porque vas a tener otras reencarnaciones y no te preocupes. Si es una religión como el catolicismo, ¿okay? Que lo importante es la otra vida, pues tampoco te preocupas de esta vida, también es problemático. Muy poco Kaizen puede haber ahí. No es sorprendente que casi todos los países del primer mundo occidentales son protestantes. ¿Por qué? Porque para el protestante, para que sepa, tenga la idea de que va a ir al paraíso, va a ir al cielo, tiene que tener un estatus social, económico. Entonces, de ahí la ética laboral protestante, la preocupación por el tiempo, por lograr algo en esta vida, porque le garantiza más o le da más confort mental de que, sí, pues seguramente iré al cielo porque estoy bien en esta vida. ¿Me explico? Fundamental a la ideología tanto de luterana como calvinista, que de la predestinación y doble predestinación. Que es como sabes, pues mira, si Dios te lo está diciendo, ¿por qué? Porque tienes tu estatus material, socioeconómico, bueno, ¿cómo consigues eso? Pues trabajando. Entonces, con esa mentalidad, con esa ideología, por supuesto que los países protestantes van a estar por delante de los católicos. No hay esa ideología en el catolicismo y vemos los resultados. Entonces, Kaizen, para tener una identidad, uno tiene que luchar para tener una identidad. Ese es el problema del ser humano. Hemos hablado de ello. El ser humano no nace con una identidad, nace mediocre, nace inacabado, nace como una masa de pan, ¿okay? Hay que formarlo, forjarlo, decidir qué vas a hacer con él. ¿Okay? Por ejemplo, en el budismo y el hinduismo se atribuye al ser humano un estatus especial. Los dioses tendrán más poderes, etc. También van a morir, reencarnar. Pero solamente los seres humanos pueden iluminarse. Porque solamente los seres humanos tienen la opción de esforzarse para llegar y someterse a ese procedimiento. Entonces, cuando uno reencarna con sus creencias como ser humano, eso es algo especial, eso es una oportunidad para iluminarte y salir del ciclo de samsara, de reencarnaciones, porque no quieres seguir reencarnando, porque eso significa, ¿qué? Sufrimiento. Quieres ser moksha o nirvana, salir ya, pum, extinción. Sales del ciclo, formas parte de todo y se acabó. Ya no tienes que estar sufriendo en otras 15.000 reencarnaciones. Entonces, en ese sentido, pues sí, no hay un sentido necesariamente de urgencia, pero sí de oportunidad. Entonces, identidad, Kaizen van juntos, como lograr cualquier objetivo, pero más crítico para el ser humano, porque para el ser humano no hay nada más crítico que establecer, definir y forjarse una identidad. Ya hemos hablado de esto anteriormente, pero quisiera que comentar un poquito más al respecto, ahora que estamos hablando en cuanto a aspectos religiosos, sobre todo catolicismo aquí en Latinoamérica. Aquí estaba mencionando cuando explota Norma en maestros Kaizen, y pregunta el maestro que se queja de que ya no tiene escudo mental que la proteja de su ignorancia, apatía, soberbia, y dice que esas supersticiones religiosas que tú sigues no son misiones, son ilusiones implantadas para paralizarte, son los billetes impalpables que aseguran tu condición de colonizada, de esclava, a ti y a tus generaciones futuras, que infectas y traumatizas con tu falta de educación y con tu trastorno de conducta. Eso inmediatamente me vino a la mente una cita de Quijote, que dice: con la iglesia hemos topado, Sancho.
Bueno, se le atribuye al Quijote, aunque en realidad no es exactamente así, pero sí. Es famosa, ese es un refrán castellano. Entonces, nuestras creencias religiosas en sí nos tienen también de esta manera, aunque estamos en esta parte de Latinoamérica. Lamentablemente no hay forma de evadir esa. Ya no hay forma de... Ese es, como dicen en inglés, el elefante en la habitación, que todos están tratando de ignorar, pero está ocupando toda la habitación y estás tratando de evadir. No, ahí está el elefante, ese es el problema. ¿Por qué? Porque se implantó el catolicismo aquí para comenzar, ¿okay? Para controlar las mentes, ¿okay? de las mentes indígenas. Desde el principio, la relación entre cristianismo, que no había catolicismo en aquellos días, y la política, el Imperio Romano fue una de control. Es una forma de controlar las masas, es una forma de mantener una estabilidad social. De ahí que hay una gran diferencia. Una religión no es simplemente una serie de creencias, eso puede ser una espiritualidad. La religión es una institución social también, ¿okay? Que organiza a las personas, que organiza con festividades, con creencias, con actitudes, con conductas que están de acuerdo a mantener el orden social, cualesquiera que sea ese orden. El sistema de castas en la India, parte del hinduismo es, pues, naciste en esta casta, algo habrás hecho en otra vida. Todas las personas tienen que vivir, casarse dentro de su casta, etcétera, etcétera. No hay movilidad. Una de las grandes innovaciones del Buda fue decir, no, yo aceptaba a personas de cualquier casta. Problemas con los brahmanes, con las instituciones de sacerdotes en ese sentido. ¿Por qué? Una revolución. Gandhi también, lo mismo. ¿Okay? No aceptar el sistema de castas. Es fundamental en Latinoamérica en cuanto a mantener el estado de colonización que es aquí, está aquí, esos grilletes impalpables, es la religión y las creencias religiosas, hasta que el latinoamericano y también el afroamericano, por supuesto, porque parte de la religión era infundada deliberadamente para controlarle como esclavo, mantenerle como esclavo, mantenerle con un sentido de sumisión, de inferioridad con respecto a su amo blanco. Lo mismo con España con respecto al latinoamericano. Hasta que no lidiemos con eso, nunca vamos a ser libres. Vamos a cortar aquí, cambiar de cinta y tomar.